Bueno, estamos con la señora Silvana Bergonzi. ¿Cómo anda, Silvana? Hola, ¿qué tal, Matías? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, Silvana es actualmente directora de personas y Chief of Staff de Arredo y también va a ir descubriendo durante nuestra conversación cierto acento italiano que la delata, ¿no? Así es, me gusta definirme tana de nacimiento y argentina de adopción, ya más o menos mitad de la vida en cada continente. Perfecto. Y encima, como regresaste hace poco de Italia, lo tenés más fresquito. ¿Cuándo volviste? Y volví este lunes, así que sí, el acento se me va a mezclar y capaz que invente algunas palabras en el curso de la entrevista. Muy bien, invitada internacional, como dijo ella. Decíamos responsable de personas y Chief of Staff de Arredo, una empresa nacional, ¿no? En una línea, bueno, ¿a qué se dedican? ¿Cuánta gente? ¿Dónde están? Bueno, en Arredo nos gusta definirlo como un proyecto empresarial, ¿no? Porque estamos siempre en movimiento y en evolución. Es una empresa de origen familiar que hace ya más de 40 años que está presente en Argentina y en este momento también tenemos operaciones tanto en Uruguay y muy recientemente arrancamos a fines del año pasado en Chile. Nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el hogar, con la decoración del hogar, principalmente textil del hogar. Y digamos tenemos locales propios, un canal de e-commerce nuestro, mucho negocio por franquicia, ¿Cuánta gente, más o menos? más de 700 personas entre los tres países. Un montón, Un montón, un sí. montón. A uno diría que es una pyme, pero casi que ni, Y ya estamos pegando el salto, se creo, están estamos pegando, ahí, están en el pegando. umbral. Bien, bueno, y vos, Silvana, venís trabajando en recursos humanos inicialmente, ahora adquiriendo otras responsabilidades hace mucho tiempo. Eh, y bueno, como decíamos en la introducción, hay un lugar común que tiene que ver el impacto que tuvo la pandemia, el COVID y todo lo que pasó, ¿no? En el mundo de las empresas. Y si de alguna manera, lo hablábamos con otros invitados, fue un poco la revancha, ¿no? De recursos humanos, un área que, bueno, siempre es importante, pero en la pandemia cobró protagonismo, ¿puede ser? Así es, a mí me gusta definirlo como una vuelta a los orígenes. Hay una frase que aprendí cuando estudiaba en la Facultad de Economía Empresarial que es, las organizaciones están hechas por personas para las personas. Y a veces en el devenir de las organizaciones perdemos de vista ese foco que estamos trabajando para otros y están trabajando personas dentro de la organización y sin la persona no se logra nada. Y creo que un poco la pandemia vino a volver a poner en el centro, digamos, muchas veces lo decimos, que las personas están en el centro, pero creo que la pandemia lo volvió a revelar y a poner realmente en el centro. Así que... Y algo que, digamos, es relevante, es importante. Vos decís que ese olvido tal vez nos llevó por un camino, bueno, incorrecto, indeseado. Y tal vez, a ver, no sé si en deseado, pero en algún momento creo que lo dejamos como una tarea por si sobra tiempo, ¿no? Y en realidad la mayoría de las grandes gestas y de los grandes logros siempre tuvieron que ver con alguna mujer o algún hombre liderando a un grupo de personas tras de un propósito. Y esa es la esencia de cada organización. Creo que una vez que volvemos a enfocar eso, a mí me gusta pensar que no es una gestión de recursos humanos, sino que es una gestión de los líderes, pensar en las personas que hacen parte de sus organizaciones. Bien, y también voy a hacer referencia porque hace poco tiempo te dieron un premio, ¿no? Sí, Vamos a decirlo, un premio que tiene que ver con tu trayectoria en recursos humanos, ¿no? así es, así es. Es un premio que organiza El Cronista, la revista Apertura, con un jurado conformado por headhunters y CEO de grandes compañías y organizado por la Universidad del SEMA. Bien, ¿trajiste el premio acá? No lo tenés. No, no lo Bueno, traje. después nos mandás la foto. Pero la pregunta es, en eso donde te reconocen tu trayectoria como recursos humanos y hablándole a tus colegas, pero también a todos que nos escuchan como empleados, ¿cuáles pensás que deberían ser las prioridades hoy de un área de recursos humanos, post pandemia, con este mercado del trabajo de alguna manera, no sé si revuelto, pero donde se está moviendo? Si vos le tenés que decir, mira, arranquen por acá, con esto y con esto. Te tiro dos, podés decir tres o podés decir uno. Voy con dos, aparte me gusta el foco. Creo que desde las direcciones de personas tenemos la responsabilidad, el privilegio de poder liderar grandes transformaciones que son parte de lo que nos toca en esa época y el bienestar de la persona. Y las dos cosas las veo tremendamente interconectadas. Si hace unos años los cambios eran algo excepcional y que se iba dando de vez en cuando, hoy realmente la transformación y el cambio son la constante y los momentos de estabilidad son la excepción.
Y entonces, a partir de eso, es tan clave nuestro rol, por un lado, para liderar y gestionar esos cambios y hacer que las personas lo puedan transitar con el menor estrés posible. O sea, estamos en un contexto de cambio. Sí. Un empleado se tiene que aceptar, entender que este barco se va a mover. Se va a mover, y a mí me gusta también hablar de que no hay ningún marinero que se hizo experto en un mar en calma, y a nosotros nos va a tocar tener ese contexto. Si lo aceptamos, también podemos transitarlo con mayor serenidad. Si no lo aceptamos, nos mareamos y vomitamos. Y es ahí donde te conecto con la parte del bienestar. Cambiar no es, a veces, digamos, nos convoca desde el cuerpo, desde el alma, nos toca en la vibra más íntima de nuestro ser, y eso es lo que está pasando. Se están revolucionando no solo proceso, tecnología, sino también nuestro lugar en las organizaciones, el lugar del aprendizaje, el lugar del estatus, del poder, que son todas cosas que nos movilizan bien desde adentro. Y en ese cambio de la gente que vos mencionás, imagino que tiene que ver con después esa cultura que se arma en la empresa, ¿no? Esa cultura que de alguna forma tiene que ver con el clima, con cómo se relaciona la gente, con, bueno, cómo se hacen las cosas, ¿no? Y digo, ¿cómo cambió esa cultura? O sea, esta pandemia trajo, porque imagino gente que ahora no está yendo a la oficina, entonces, bueno, nos conectábamos, nos veíamos, hacíamos las cosas, digo, esto de la cultura, ¿qué lugar juega? ¿Cuán importante es? Es fundamental, y creo que también, hablando de revancha, como decía vos al principio, fue la revancha de la confianza. A ver. Porque en definitiva, a ver, no nos quedó otra que confiar en nuestros empleados. En lo personal, yo siempre confié en mis colaboradores, pero no en todas las organizaciones se confiaba en la posibilidad de que, trabajando cada uno desde sus lugares, porque en algunos casos fueron hogares, en otros casos fueron... pudiésemos llevar adelante nuestros objetivos. Y la pandemia nos demostró eso, que si confiamos en los colaboradores, somos claros en lo que son los objetivos a lograr y el cómo lo queremos lograr, la persona se autorregula y autoadministra y puede alcanzar esto. Y al contrario, yo creo que en muchos casos se generó aún más engagement, dando ese empoderamiento y esa confianza de lo que por ahí antes pasaba en las oficinas. Entonces creo que se rompió un paradigma muy interesante y que nos abre un montón de oportunidades. A nosotros nos abrió la oportunidad de reclutar, por ejemplo, fuera del área de Capital y Buenos Aires, y trabajar con personas que nunca van a pisar nuestras oficinas, salvo que las invitemos por algún evento en especial. Y por ejemplo, ¿dónde tenés gente de Argentina, en otras provincias, decís? Ahora, por ejemplo, tenemos un programador que trabaja desde Salta. Y él quiere ir, o sea, ustedes me queda claro que no lo invitan, pero él dice, me interesaría ir, no tanto a veces. Mira, tenemos pensado invitarlo para que conozca al resto del equipo, pero en definitiva, a través de todas las plataformas que se fueron desarrollando para facilitar ese trabajo desde la virtualidad, desde la distancia, creo que se puede lograr clima, equipo, confianza, empoderamiento, logro de objetivos, trabajando desde donde sea. Y esto estamos hablando con Silvana Bergonzi, que es directora de personas y Chief of Staff de Arredo, italiana de nacimiento, dice, y argentina de adopción, ¿no? Así es. Muy bien. Hablando de los cambios en el trabajo, de la pandemia, de la cultura, y algo que tiene que ver mucho con esto, imagino yo, es el tema de la comunicación, ¿no? Porque estamos hablando que tenemos gente trabajando a distancia, un ejemplo tuyo en Salta, pero bueno, todos pueden tenerlo. Y digo, bueno, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Cuál es el modelo de comunicación ideal? ¿La comunicación por plataformas virtuales es lo mismo? ¿Sirve igual? Mira, creo que se amplificó. La comunicación siempre ha sido fundamental en todos los procesos organizacionales, más aún cuando estás trabajando hacia la distancia. Entonces, la comunicación desde los líderes, la comunicación formal vía newsletter, vía WhatsApp, vía utilizar el medio correcto para el mensaje correcto, me parece que ya se convirtió en algo que realmente tenemos que llevar a un nivel de mucha precisión y de mucha constancia. Nosotros en Arredo tenemos un newsletter que sale religiosamente cada 15 días, lo instalamos antes de la pandemia, durante la pandemia lo sostuvimos con esa frecuencia, charla de nuestro CEO o conmigo, con los empleados, contando cómo va el negocio, cuáles son los desafíos, las cosas que estamos haciendo muy bien y las cosas donde tenemos gaps para cubrir. Tenemos un grupo de WhatsApp que involucra a todos los empleados, donde también circulamos información, ya sea desde tips para tener una buena reunión hasta cómo les está yendo al negocio y qué cosas
justamente estamos logrando y qué cosas tenemos dificultades. Me parece que la comunicación es el conector emocional también que nos une y que ayuda a hacer cultura a la distancia, y hay que cuidarla más que nunca. Y en eso de cuidarla, y ya vamos a ir a escuchar un poquito de música. ¿Tenemos algo de música, Moyano? ¿Música de Italia? ¿Algo de música de Italia? ¿Algo? Póngame algo de Italia. No me pone nada. Bueno, ese mensaje, ¿no? Si uno tiene que pensar la comunicación y hablándole a nuestros oyentes, ¿hay algún mensaje que sea más importante, más relevante dentro de una empresa? ¿Qué tipo? Porque uno en una empresa habla todo el tiempo, ¿no? Se está totalmente comunicando. En algún momento, algo es más importante, cómo se lo debe decir, quién a quién. Digo, vamos a ver, cuando viene y habla el gerente general, ¿ese es el mensaje más importante o ese es el más importante, es el que uno puede tener cuando va a buscar un café, que ahora no sé si lo va a buscar a la oficina porque no está más? ¿Se entiende? Sí, se entiende, y que soy honesta, me cuesta jerarquizar un mensaje más importante que otro, porque los dos tienen, esos dos extremos que está mencionando, tienen una relevancia fundamental. Desde la informalidad del café pueden surgir las mejores ideas y sobre todo se conectan vínculos más relacionados a la persona y no tanto a los roles. Claramente cuando habla el número uno de la organización, brinda esa visión macro y en el medio todo lo que puede ser cada líder. Para mí la comunicación que tal vez más fundamental y más relevante es la del líder con su equipo de trabajo y con sus pares, porque es ahí donde se crea el tejido conectivo de una organización. Bien, y la última ya, vamos a escuchar un poquito de música, Silvana, y esta la pongo de chapa. Vos viniste de joven a Argentina, ¿no? Sí, pero 20 años. 20 años, pero más allá de eso, ¿es cierto eso que culturalmente somos parecidos trabajando en Argentina e Italia o es más de mito? Te diría que por ahí en Italia somos más, porque la verdad que me cuesta ya, pero son más formales, un poco más estructurado, mucho más planificado, pero también depende un poco del contexto, ¿no?, en el que estás trabajando. Acá sí, a mí me sorprendió al principio la informalidad de la relación y la jerga que se utiliza en la oficina. Claro, menos respeto en el buen sentido, ¿no? O sea, es menos barrera de formalidad. Yo, por ejemplo, en Italia, cuando tuve que trabajar, era dottoressa Bergonzi, o sea, toda una cosa de autoridad. Y acá Silvana y la Tana, bueno, está bien. Bueno, hay algo en la esencia, pero bueno, no es tanto, ¿no? Porque uno piensa, no, acá somos así, somos italianos, españoles. Bueno, en el trabajo hay algunas diferencias, sí. Hay diferencias. Bueno, vamos a ir a escuchar un poco de música, el tema Humanos con Recursos de la semana, y después seguimos conversando. Seguimos en Humanos con Recursos, haciendo honor a nuestra invitada, escuchando a Eros Ramazzotti, ¿no? Igual, Moyano, escuchá lo que habría que haber puesto. ¿Cómo se llama el grupo, Silvana? Måneskin. Måneskin. Es lo que se viene, ¿eh? ¿En serio? Mirá, es lo que se viene el grupo Revelación en Italia que tiene que ver con la música. De Yapa ponemos ese dato aquí en Humanos con Recursos. Bueno, haciendo honor a nuestra invitada que tiene varias ahí sorpresas. Ya nos enteramos de uno, después voy a decir otras si me dejás Por favor. Que tiene que ver con el deporte, pero estamos hablando un poco de cultura, de tipo de empresas y metiéndonos en otro plano y apelando a tu experiencia y también a tu recorrido profesional, ¿no? Porque vos has pasado por varios tipos de compañías, algunas más grandes, unas más chicas, y una de las preguntas que a veces se hacen los oyentes cuando arrancan una carrera profesional, y hay tantas opciones hoy de dónde trabajar, no digo de sectores e industrias, pero tipo de empresa, es decir, la multinacional, tal vez un emprendimiento propio, una empresa familiar, trabajar por mi cuenta, hacer freelance, mirá que tengo para tirar, trabajar en el sector público, tal vez en una ONG, en una pequeña y mediana empresa. Con tu recorrido, si vos tuvieras que recomendarle a una amiga que te dice, mira, vos Silvana que estás en esto hace mucho tiempo, ¿por dónde arranco? Ay, qué buena pregunta. La verdad es que para mí, a ver, yo de mi recorrido no cambiaría nada. O sea, pasé por una multinacional, pasé por una gran empresa nacional de origen familiar, como fue Panamerican, la multinacional Tenaris, ahora Redo, y cada una en su momento y en su etapa fue lo mejor que me podía haber pasado. Tal vez la multinacional lo que te genera es mucho aprendizaje, proceso, una gestión global, aprendés mucho método, es una gran escuela.
Y al otro extremo, una startup o una empresa de medianas dimensiones te permite sentir realmente el valor de tu contribución, porque tenés roles mucho más anchos que van desde la estrategia a la operación y muchas veces con un abordaje. Y hay tanto por hacer que también, si te gusta de alguna manera poner la firma o escribir el nuevo capítulo de esa historia de esa compañía en una empresa más pequeña, tenés esa oportunidad. Entonces creo, pero para mí siempre lo importante fue encontrar una sintonía y una conexión con, por un lado, el proyecto empresarial, ¿no? Con su valor y con su cultura, y sobre todo una conexión con el líder, con quien me ha tocado trabajar. Cuando se dan esas dos cosas, donde siento que por un lado aprendo y por otro lado convierto ese aprendizaje en una contribución a la organización en la que estoy, es para mí la magia y no, ya no me importa tanto ni el tamaño, ni el rubro, ni la industria, ¿no? Pero se dan esas dos cosas y no parece estar trabajando. ¿Vos dirías que líder y aprendizaje mata chapa y mata dinero? A ver, es difícil decir mata dinero en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Si uno pudiera prescindir del dinero. Yo definitivamente siempre elegí con eso. Tengo que sentir como una conexión emocional con el propósito y con el estilo y con la cultura de la organización en la que estoy, que está hecha por la persona que las integra, ¿no? Bien, y también vinculado a esto un poco, Silvana, porque vos dijiste, recorrí por diferentes empresas, dijiste, bueno, pasé por empresas muy grandes como Tenaris, después Pan American Energy, ahora Redo, estamos haciendo un listado, y a veces también la segunda pregunta es, bueno, ¿existe un tiempo ideal para uno permanecer? Viste que tal vez hablas con gente más joven y te dicen, no, tantos años, ¿qué haces todavía ahí? Después uno ve que hay gente que está hace mucho lugar, hace mucho tiempo. Por ejemplo, uno mira a Moyano, acá nuestro operador, y está acá desde que arrancó la radio más o menos, igual que la señora Gisela Larsen, 20 años, no sé. Vamos a ayudar a los que nos están mirando de afuera. ¿Hay un tiempo ideal para permanecer en una empresa donde uno está bien? Te contestaría como si... otra pregunta, ¿no? No te van a hacer nada igual, no te preocupes. No. Hay un tiempo para estar en pareja y la verdad es que mientras vos sientas que esa conexión sigue viva, sigue potente, sigue generando esas situaciones de aprendizaje recíproco, de contribución recíproca, yo creo que es tan válido quedarse en una organización 30 años como quedarse un año. Lo importante es que uno sienta que está en un lugar donde le permiten pensar en grande, hacer que las cosas sucedan y divertirse mientras lo está haciendo. Casi te diría que esa es mi receta, y cuando se dan esas tres cosas, el tiempo fluye y no hay una fecha de vencimiento. Y te puedo hacer ahí una pequeña repregunta en el sentido de eso que uno tiene que sentir. Sí. Uno puede tomarse licencias de no sentirlo permanentemente de manera plena y decir, bueno, paso por un valle, pero sostengo porque... De vuelta, ¿no? Yo creo que no existen vínculos, relaciones, contratos que sean idilíacos y donde todos los días es un camino de rosa. Pero sí, cuando uno se abstrae de la coyuntura particular, de la semana que por ahí fue una semana más difícil, y mira la tendencia, es ahí donde puede trazar su balance. Porque día bueno y día malo los hay en el trabajo, como los hay en las amistades, en las relaciones de pareja, padres, hijos. El punto es ver como la película, ¿no? Entonces dirías, para tomar una decisión de cambio hay que ver la película más que la foto. Hay que ver la película y hay que ver la proyección hacia adelante. La película hacia adelante. Hacia adelante, tal cual. O sea, hay elementos casi como en evaluación del potencial. Si hay elementos que son evidentemente contrastantes con los valores de uno, con su deseo, su proyección para adelante, no tiene mucho sentido seguir estando en esa organización. Pero si no los hay, adelante. Adelante. Últimas dos, Silvana, nos queda poco tiempo y me gustaría cerrar con esta idea que estamos recorriendo un poco lo que significa el trabajo, yendo un poco, digamos, no sé si más a lo abstracto, pero a lo profundo, ¿no? Para nuestros oyentes y que traten de encontrar dos preguntas. Primero, ¿qué representa, ¿no?, el trabajo para vos? Y por ende, tal vez qué querés compartir en el sentido. El trabajo puede ser a veces un medio para otro fin, puede ser prestigio, puede ser estatus, puede ser realización, puede ser progreso económico. ¿Vos por dónde lo sentís? Y yo lo siento mucho del lado de la realización. Para mí el trabajo siempre ha sido trabajo desde los 13 años. ¿De qué trabajabas a los 13 años?
Empecé vendiendo diario en un kiosco de diarios. ¿Cómo se dice canillita en italiano? Edícola. Edícola. Así que ese fue mi primer trabajo, pero también participé de campaña de vendimia. Siempre estuve como contribuyendo a la economía familiar. Y entonces, y de mi familia, para mí siempre el trabajo fue una parte central. Y de vuelta, un poco vuelvo atrás. Cuando logras que se den esas tres cosas, ¿no? Que podés proyectarte en grande, podés realizar lo que te gusta y estar rodeado de personas con las que la pasás bien y vos contribuís a que eso se dé, deja de ser trabajo, o sea, la paso bien en el trabajo y eso creo que hace una diferencia enorme. Y entonces, para cerrar, te iba a hacer esta pregunta, pero creo que me la estás respondiendo. ¿Ese sería el trabajo ideal? Sí, para mí sí, definitivamente cuando se dan esas tres cosas es como que es el equilibrio perfecto que hace que las horas fluyan y si bien sentís cansancio porque son muchas horas, estás pensando cuestiones complejas, muchas veces tenés que resolver negociaciones articuladas, hay desafíos intelectuales y emocionales todo el tiempo, pero cuando se dan esas tres cosas es como que entras como una especie de flow que me hace acordar a mis épocas de deportista, ¿no? Sí. Transpirás, pero transpirás bien, transpirás contento, transpirás feliz. ¿Vos jugaste a qué deporte? Al vóley. Al vóley en Italia. En Italia, en el Milan de Milán. ¿Y qué tiene qué sensación, la última, ¿no? ¿En qué momento o qué competencia sentís que en el deporte se replica en el trabajo? Digo, ¿qué es la satisfacción, el logro, ganar, el esfuerzo? Para mí el logro en un momento, si bien te motiva, pasa en un segundo plano. Te permitimos el... Gracias. Es esa sensación de pelearla hasta la última pelota, ¿no? Que el partido no termina hasta que no termina. Es estar ahí y sobre todo en un deporte como el vóley, que es de equipo, donde hay roles, donde... esa sensación de que juntos podemos hacer algo que al mismo tiempo nos divierte, nos realiza, nos da satisfacción, es algo que he trasladado muchas veces a mi estilo, digamos, de trabajo en las organizaciones en las que he pasado. Y en el deporte y en el trabajo, ¿qué es más importante, ganar el partido o jugar bien? Qué buena pregunta. Y yo creo que jugar bien es la condición necesaria. Y después siempre para mí la competencia es más de uno consigo mismo más que de uno con el otro. Cuando uno se enfoca en eso es cuando más vienen los resultados. O sea que uno debería ganarse a sí mismo más que ganar al otro y después vemos qué pasa con el resultado. Exacto. Si vos entrás con esa mentalidad de todos los días voy tratando de mejorar algo, de corregir algo, de aprender algo nuevo y de estar al servicio en mi caso, de tu compañera de equipo, cuando te das cuenta que una está más cansada y vos todavía tenés resto, poder estar ahí como para... Eso hace como que es la condición necesaria para aspirar a ganar el partido, porque si no está esto, seguro el partido es más probable que se pierda. Bueno, perfecto, nos quedamos sin tiempo. Me quedó pendiente dónde te divertías más, si jugando al vóley o en Arredo. Uy, qué buena pregunta. No me la tenés que... Es un compromiso. Bueno, muchas gracias Silvana Bergonzi, directora de Personas y Chief of Staff de Arredo, por la visita. Creo que fuiste la primera italiana que entrevistamos en mucho tiempo. Buenísimo, por lo menos. De paso contesto a tus amigos que ya vamos a hacerle llegar algún producto de Arredo, ya que lo pidieron en la entrevista pasada. Qué bien, mire cómo ligó Burgueño por teléfono y Toso también. Bueno, vamos a pasarlo antes por la aduana del señor Falcón, que es el que administra, pero igual te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, Matías. Nosotros nos encontramos entonces la semana que viene aquí en Humanos con Recursos. Chao.